Buenas tardes. Hoy vamos a ver lo que es la farmacología del aparato digestivo de los rumiantes con sus particularidades. A modo de introducción y a modo de recordatorio, ustedes saben que los rumiantes en un primer momento solo el abomaso es funcional, sobre todo estamos hablando de los terneros, y al ir creciendo y agregar el alimento fibroso se estimula el desarrollo de los otros compartimentos, los preestómagos. El resto del sistema digestivo, ya sea intestino delgado, grueso y las glándulas anexas, cumplen las mismas funciones de la descripción general de los mamíferos. Nosotros tenemos la gotera esofágica, que si se recuerdan, es un reflejo que permitía que los terneros al mamar se cierre esa gotera y el alimento pase directamente al abomaso. Nosotros también podemos desencadenar ese reflejo administrando sulfato sódico o bicarbonato de sodio al 10% o 60 mililitros de sulfato de cobre al 5%. En ovinos, sulfato de cobre al 5%. Y el dicho cierre se da a los 2 a 5 segundos y dura hasta un minuto. ¿Para qué queremos hacer esto nosotros? Es por si nosotros queremos administrar un fármaco y pase directamente al estómago verdadero y no pase por los preestómagos, que es donde puede llegar a haber algún tipo de metabolización o destrucción, como vamos a ver más adelante, de los fármacos. El eructo, los rumiantes eructan, ¿sí?, por un mecanismo para liberar los gases que se producen por la misma fermentación del alimento y la acción de los microorganismos presentes en el rumen. Y esto se consigue por la contracción y dilatación de los diferentes compartimientos, que ustedes recordarán por fisiología el ciclo primario y secundario del rumen, esas contracciones bifásicas que puede tener, que hacía que el bovino libere ese gas a través del eructo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante, que puede haber algún tipo de alteración y nos desencadene algún tipo de patología, y con algunos fármacos podemos empezar a permitir que el rumen se mueva o empiece a mover en caso de atonía. Los factores a tener en cuenta al administrar los fármacos: es esencial que haya una activa motilidad rumino-reticular, ya que los fármacos van a trabajar, van a actuar en el rumen, pero tienen que seguir su recorrido. Esta característica funcional y morfológica del rumen pueden afectar a los fármacos, como dijimos anteriormente, ya sea su actividad, disminuyendo su actividad porque sufren algún proceso de metabolización o destrucción de los fármacos. Puede afectar su distribución y absorción de los fármacos, especialmente si son administrados por vía oral. La absorción de los fármacos va a estar determinado por el estado de ionización y la polaridad del principio activo, como ya hablamos de principio de año, ¿sí?, el grado de ionización para que se absorban. El pH del rumen es alrededor de 5,5 a 7, por ende los ácidos débiles se absorben mejor que las bases débiles. Y el pH ácido hace que el rumen actúe como una trampa iónica, ¿sí?, y hace que las moléculas queden retenidas en el rumen y no se absorban, ¿sí? Lo mismo puede pasar en varias partes del organismo. De igual manera, el medio ruminal es muy anaeróbico y tiene un gran poder de reducción, y los fármacos pueden sufrir alguna transformación, ya sea hidroxilación o una hidrólisis, y quedar inactivados. Y la flora ruminal o sus enzimas pueden transformar estos fármacos, así como también los fármacos a la hora de administrarlos pueden dañar la flora ruminal benéfica, digamos, y tenemos que tener en cuenta a la hora de administrar, llámese por ejemplo un antibiótico que va a destruir esa flora ruminal y no es lo que nosotros queremos. Bueno, y ya entrando directamente a los fármacos que vamos a administrar fármacos que van a actuar sobre la espuma, son los antiespumantes. Aquellos que van a modificar, como venimos hablando, el medio, los acidificantes y los alcalinizantes. Y los que van a actuar sobre la motilidad, que son los ruminatorios, que van a hacer que el rumen, en caso de atonía, se pueda llegar a mover o que empiecen a moverse. Bueno, a modo de introducción, el rumen tiene patologías, ¿sí? En este caso, las más comunes son el meteorismo o el timpanismo, lo van a encontrar también, que puede ser espumoso o gaseoso. Voy a hacer una pequeña introducción
para que ustedes entiendan cómo van a actuar los fármacos y cuál es el objetivo de los fármacos que vamos a administrar. El metarismo gaseoso agudo es una rápida normal distensión del rumen como consecuencia de la acumulación excesiva de gas. Las causas pueden ser la fermentación rápida de los alimentos, que son alimentos muy fermentecibles que producen una gran cantidad de gas, o efectos en la eructación, como pueden ser obstrucciones, pólipos, tumores, abscesos, ¿sí? O también pueden llegar a ser efectos en la motilidad, que el rumen no se mueva y por ende no pueda producir esas contracciones y el animal no pueda eructar y liberar esa gran cantidad de gas que produce. Que eso lo vamos a ver cuando hablemos de ruminatorios un poquito más adelante. Los tratamientos, ¿sí? Los indicados son la ruminocentesis, ¿sí? Que es directamente hacer una perforación a nivel del rumen y liberar ese contenido, o sondaje, ya sea para liberar el gas y para administrar medicamentos. Luego tenemos lo que es el meteorismo espumoso agudo, como su nombre lo indica, es una gran distensión del rumen y redecilla como consecuencia de la formación de gas con espuma y se da en animales, sobre todo en pastoreo, con leguminosas. Esto lo van a ver con más detalle en otras materias que van a explicar bien la fisiopatogenia de la enfermedad. Las espumas burbujas están formadas por gas en su centro y limitado por una proteína que está constituido por una membrana, perdón, que está constituido por agua y proteínas. Esa membrana impide que las burbujas más pequeñas se reúnen y formen otras de mayor tamaño, más grandes, y puedan explotar, digamos, y eliminarse. Y la espuma esa también inhibe el eructo. Cuanto al tratamiento, va a estar orientado a tratar de eliminar esa espuma o ese gas dependiendo de qué tipo de timpanismo se presente, ¿no? Bueno, la ruminocentesis es uno de los tratamientos que se pueden hacer. Es una maniobra ya quirúrgica, pero de igual manera le describo para que ustedes sepan, digamos, que es una de las maniobras que se puede hacer. Se hace en la fosa del ijar izquierdo donde el rumen tiene más contacto con el exterior. Tratamiento farmacológico, lo que se usa es poloxaleno a una dosis de 10 gramos cada 50 kilos de peso por vía oral o intrarruminal. Lo que hace el poloxaleno es un tensioactivo que hace disminuir la tensión superficial y que esas burbujas puedan liberarse. Pueden darse incorporados a la sal o en suplementos líquidos, como en la misma comida, agregándolo al agua o directamente oral en suspensión o aplicándola mediante inyecciones intrarruminales. Simeticona también es otra cosa que se puede dar, es un carminativo, es decir, son drogas que tienden a la expulsión de los gases del estómago e intestino, pero no tiene tanta eficacia por la gran producción de gas que tienen los bovinos. De igual manera, si no tenemos algún tipo de tratamiento poloxaleno, podemos dar algún tipo de aceite mineral, por ejemplo la vaselina, que también actuaría disminuyendo la tensión superficial en caso de no tener la droga, digamos, el medicamento. Como tratamiento preventivo se pueden dar ionóforos, el cual el más usado, el más reconocido es la monensina, que se mezcla con el alimento, ya que esta patología se presenta mucho en las producciones tipo feedlot. Es para prevenir y no como curativo. Lo que hace la monensina o los ionóforos es aumentar la proporción de ácido propiónico, disminuyendo la acético y butírico. Todo esto va a llevar a una depresión de la producción de metano, que es el gas, ¿no? Disminución de las pérdidas por fermentación y por producción de calor, aumento de la eficiencia de utilización de la energía y disminución de la utilización de aminoácidos en la gluconeogénesis. Dando la idea, lo que hacen es aumentar la eficiencia de utilización del alimento, o sea, se usa también como un promotor de crecimiento, reduce la acidosis y el timpanismo y ayuda a la prevención de coccidios, pero no en su tratamiento.
acidificantes, que es otro de los grupos de fármacos que podemos usar, se da generalmente intoxicaciones por urea, en cual las dietas están mal balanceadas o dietas mal mezcladas y el animal consume mucha urea en la ración. O cuando hay mucha producción de saliva que hace aumentar el pH. Al aumentar el pH, el amoníaco se absorbe con más velocidad de lo que el hígado lo transforma en urea y los niveles de amoníaco aumentan en sangre y se presenta una intoxicación por urea y en este caso lo que genera toda la sintomatología es el amoníaco. Bueno, en cuanto al tratamiento de esto es disminuir la absorción de esa urea o de ese amoníaco acidificando el medio y para eso se usa el ácido acético al 5% de 4 a 8 litros en abundante agua fría. Se puede hacer antibiótico terapia, neomicina o tetraciclina cada 6 a 8 horas. Alcalinizante, que son los otros grupos de fármacos, se da sobre todo en dietas ricas en granos con gran producción de ácido láctico, lo que hace descender por ende el pH del rumen. ¿Sí? Y eso va a predisponer a la atonía ruminal, es decir, que no se mueva, el timpanismo y la ruminitis. Los alcalinizantes que vamos a usar son el carbonato de calcio o el carbonato de magnesio, 10 a 50 gramos mezclado en 10 litros de agua tibia y como coadyuvantes también podemos usar penicilina, neomicina y otros de los alcalinizantes el hidróxido de magnesio. Los ruminatorios, que son otro grupo de fármacos, son agentes o mezclas que fomentan la función de los proventrículos, es decir, que se empiecen a mover. Se dan en casos de atonía ruminal, ya sea por causas tóxicas, metabólicas, infecciosas o inclusive algunos fármacos como la silacina, que ya los vimos en clases anteriores. Los que podemos usar son agonistas colinérgicos, de cuales ya sabemos el mecanismo de acción, como son la fisiostigmina y la neostigmina. Estas drogas se encuentran muy poco en nuestro medio. Lo otro que podemos usar es líquido ruminal de un animal dador, unos 8 a 6 litros para que empiece la fermentación y empiece a moverse el rumen. Muchas gracias y espero les haya servido y cualquier duda me escriben a los correos y estamos en contacto.